y le agradezco esta tarde a Eric Serna Luna, doctor en Estudios Urbanos y Ambientales del Colegio de México, que platique esta tarde con nosotros. Eric, muy buena tarde, ¿cómo estás? Ada, muy buenas tardes. Ustedes disculparán, pero me tocó hacer trabajo en calle. Últimamente se preguntan qué hacen los investigadores, los académicos. Pues andamos en las calles justo, ¿no? El saber no solo está en los libros ni en las bases de datos, está en el transporte, moviéndose como cualquier otro tipo de persona. Entonces, ahora sí que me agarraron con las manos en la masa. Pero muy buenas tardes a todo el auditorio. No, pues muy buenas está tardes bien, de eso se trata. De eso se trata y de eso se trata de conocer el sistema de transporte precisamente, esto en lo que tú estás, el desarrollo urbano, la cuestión urbana, el transporte público. Una gran, pero gran cantidad de población en nuestro país se mueve el transporte público urbano, no en el transporte privado. ¿Tenemos el transporte a la altura de las necesidades de la población, Eric? No, me parece que no. Me parece que no. Hablando por Ciudad de México, ahorita escuchábamos la situación de Puebla y creo que nos podemos ir ciudad por ciudad, pero en Ciudad de México me parece que, aunque bien ha habido innovaciones recientes en los últimos años, sí aún tenemos una carencia en el transporte público, principalmente en este tipo de transporte que todavía mantiene el llamado modelo del hombre camión, ¿no? O el hombre autobús o el hombre combi, ¿no? Me parece que allí es donde todavía hace falta pues un trabajo de política urbana que permita la modernización de las unidades, pero también la seguridad y pues también el trabajo que se le garantice a las personas que conducen estos transportes públicos, que abastecen de lo que son la parte de la metrópoli, de la parte de las periferias, por decirlo de alguna manera, que van abasteciendo de personas usuarias al resto del sistema de transporte colectivo metro, metrobuses, trolebús y demás estructura que en lo que es el centro de la Ciudad de México o en la parte económica de la ciudad, pues es donde se encuentra un mayor desarrollo, una mayor articulación del sistema de transporte público. ¿Por qué, Eric, otras ciudades que ya, sobrepasan 1,5 millones, 2 millones de habitantes, siguen atorados en un transporte público urbano que nada más no se planeó y no se pensó en el número de usuarios y en la facilidad para operar una ciudad? Me parece que dices una palabra clave que es la planeación, ¿no? En realidad, el transporte, visto desde un punto de vista tradicional, es este mercado que permite la comunicación y la conectividad entre el mercado de la vivienda, los hogares, y el mercado del trabajo, es decir, donde laboran las personas. Al no haber una planeación de las zonas urbanas, industriales y de vivienda, lo que hace es de que el transporte se vaya extendiendo. Es decir, ahora se tienen que recorrer mayores distancias para llegar a los centros de trabajo. Esto hace que las rutas del transporte sean más largas, sean más costosas y te requiere una mayor cantidad de vehículos para movilizar a esta población que demográficamente también sigue creciendo, ¿no? O sea, también allí una de las cuestiones de la planeación tiene que ver con la cuestión demográfica, ¿no? En la medida en la cual la población crece, los centros urbanos atraen más personas, atraen flujos migratorios, pues esto hace que la ciudad se vaya extendiendo, ¿no? Y entonces los centros laborales se van extendiendo y esto hace que se necesiten otro tipo de transportes que permitan conectar a un mayor número de personas y que recorren mayores distancias, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, pues sí, no ha sido central el transporte, ni en Ciudad de México me parece, ha sido central la política de transporte público. Y lo digo porque apenas hace unos días se anuncia un mantenimiento integral de la línea 1 del metro, que ya tiene más de 50 años, que no se le había dado este mantenimiento. Es decir, se ha pensado en hacer más extendido el sistema de transporte público, pero no se le ha dado mantenimiento a la red
de transporte que ya se tiene, ¿no? Hasta muy reciente en este sexenio parece ser que ha habido reacciones para darle mantenimiento, para darle soporte a la columna vertebral del transporte, que es el metro, solo por citar un ejemplo, ¿no? ¿Por qué, Eric, otras ciudades del mundo, Londres, Madrid, no sé, Holanda, tienen sistemas de transporte planeados, planificados, encontraron su nicho como, te digo, Ámsterdam? ¿Por qué? ¿Por qué aquí no se ha podido? Somos muchos, hace falta planeación, los gobiernos han sido omisos, es muy complicado nuestros usos y costumbres. ¿Cuál es la situación? Me parece que es una mezcla de varios factores, Adán. El primero, considero que es el crecimiento demográfico, es decir, la extensión de la mancha urbana. Eso es uno de los problemas principales, ¿no? Ciudad de México es la quinta ciudad más grande del mundo. Yo creo que ahí valdría la pena hacer la comparación para que fuera más equiparable con Tokio, por ejemplo. Tokio tiene una mayor cantidad de población que Ciudad de México y sin embargo el sistema de transporte es muy bueno, es un sistema de transporte que se articula a partir de una red de metro muy bien sustentada, muy bien articulada, con también una serie de trenes que conectan metropolitanamente con el centro de Tokio. Pero vaya, es una ciudad que se planeó así, que tuvo esta idea de hacer del metro pues gran parte de, no solo de la columna vertebral, sino del corazón del transporte público. Creo que con Tokio sería un poquito más equiparable esta comparación, porque ciudades como Ámsterdam, ciudades como Madrid, si bien son ciudades globales, son ciudades importantes, no tienen la densidad poblacional que tiene, por ejemplo, Ciudad de México, ¿no? Eso es un primer punto para hacer una comparación. El problema es de que, como lo acabas de mencionar, Ámsterdam, por ejemplo, tiene una política de movilidad no motorizada de bicicleta muy buena y eso se le ha dado un gran peso en Ciudad de México. Y la movilidad en bicicleta apenas se está extendiendo hacia otras zonas de la Ciudad de México. Comenzó en una manera muy concentrada, es decir, por movimientos locales, cuando en realidad a lo mejor lo que tendríamos que haber fortalecido son estos otros sistemas de transporte público que conectan con otros centros de las periferias principalmente, ¿no? que es uno de los problemas que tenemos en Ciudad de México. La mayoría de fuerza de trabajo vive en las zonas del Estado de México, entonces tenemos grandes flujos, grandes cantidades de viajes día con día, ¿no? Entonces, eso por decirlo de Eric, alguna manera. ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos las ciudades medianas y grandes de este país? Pues mira, voy a volver a retomar Ciudad de México. Me parece que hay otras ciudades por ahí, León, me parece que es un buen ejemplo de una ciudad que está construyendo una política de transporte un poco más conectada, acorde con la cantidad de población que tiene. En el caso de Ciudad de México, me parece que las últimas noticias, bueno, sí, el cablebús, que si bien va a ser reparado en su línea 1, se le va a dar mantenimiento, sí, el mantenimiento que se anuncia de línea 1 del metro, me parece que se está atendiendo en primera instancia un problema que era la falta de mantenimiento en el transporte colectivo metro, que esto es urgente, hemos ya tenido consecuencias fatales al respecto. Eso creo que es una buena esperanza. Me parece que el cablebús también es una buena opción, siempre y cuando se dé con este mantenimiento del metro, ¿no? No sirve de mucho que estés alimentando al metro de más personas usuarias, de más pasajeros y pasajeras, que van a llegarte a desbordar un metro que ya está rebasado casi en un 100% de la capacidad por la cual fue diseñado. Entonces, esos dos aspectos, el crecimiento del metrobús, ¿no? los nuevos trolebuses que se anuncian, al menos para Ciudad de México, pues dan esperanzas de que se está atendiendo el problema del transporte público, ¿no? Sin embargo, si las ciudades siguen creciendo de esta manera no planeada, es decir, si se siguen extendiendo, pues vamos a seguir teniendo estos problemas de transporte público, ¿no? Lo ideal, lo que te dice la teoría es de que hagas
ciudades más pequeñas, más compactas, más centralizadas, que reduzcan la necesidad del transporte. Pero bueno, esos ya son temas de planeación un poquito más profundas, de mayor aliento, y que no solo involucran al transporte, ¿no? El transporte no es una solución, es más bien una reacción hacia el crecimiento desmedido de las ciudades. Entonces, eso implica otro tipo de planeaciones. Sí. Sí. Por ejemplo, yo quisiera rápido, cosas que no conocemos, por ejemplo, China, que tiene ciudades de millones de habitantes y muchas que sobrepasan nuestro conocimiento acá. ¿Cómo le hacen? La red del metro. El metro ha crecido en esta última década. Donde ha crecido más es en las ciudades de China. Y son metros sorprendentes, ¿no? Transportan una cantidad inmensa de personas, son casi ciudades debajo de la ciudad. Le han apostado a esa, ¿no? Ahora habrá que ver si las condiciones tanto del territorio como del propio suelo de Ciudad de México soportarían una red del metro tan grande como la que tienen las ciudades asiáticas, las ciudades de China. Pues, Eric, te agradecemos mucho, como siempre, esta participación con nosotros. Eric Serna, doctor en Estudios Urbanos y Ambientales del Colegio de México. Gracias, como siempre, por estar con Mega Noticias MX esta tarde. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por la atención. Que tengan muy buena tarde.